Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa El Entre Copas. Les habla Ricardo Poveda y el día de hoy estoy acompañado, como ya es costumbre, del profesor William Tate. William, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Ricardo. Gracias por la pregunta. También muchos saludos a las personas que nos escuchan. Esperemos que hoy día, de nuevo, como siempre, saquemos roncha, ¿cierto? Intentemos batallar un poco a propósito de que van a haber algunos conceptos bien interesantes acerca de batalla o guerra y que esto sea de provecho, obviamente, para la gente que nos escucha. Efectivamente, y es por eso que el día de hoy tenemos un invitado de muy buen nivel, escritor, analista politológico, don Jorge Sánchez. Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ricardo, por los saludos. Aprovecho también de saludar a William y totalmente agradecido y honrado de esta oportunidad de poder conversar con ustedes en este canal y en este programa en específico. Así que comencemos cuando ustedes quieran, ¿no? Bueno, entrando ya en materia derecha, hemos visto este último tiempo que ha habido una serie de manifestaciones públicas, en su mayoría espontáneas, en contra del presidente de la República. Mucho se ha dicho que el presidente está desconectado de la realidad nacional, que el presidente tiene una agenda distinta a la que busca la ciudadanía en su conjunto, principalmente en materias de seguridad, crecimiento económico y lo más importante, que vean un liderazgo claro, que tenga la capacidad de liderar un país, de conducir un país. Mucho se ha dicho que en realidad esto se debe a que el presidente no tiene las competencias ni las habilidades necesarias. Él mismo lo ha dicho, no es un hecho que alguien pueda sorprenderle. Pero conversábamos antes de comenzar a grabar este programa que quizás ese análisis se queda un poco corto. Y es porque, si muchos se han dado cuenta, el presidente pareciera no importarle. Porque una persona con dos dedos de frente, una persona que de verdad tenga interés en ejercer un cargo para el que no está facultado mentalmente, ni tenga las habilidades ni las competencias, en ese caso una persona con sentido común va a ir a buscar esas habilidades, va a ir a perfeccionarse. Y sin embargo vemos que el presidente tiene un nivel de prioridades radicalmente opuesto al que cualquier chileno podría tener en su lugar, independiente de los colores políticos. En ese sentido, les pregunto a ti, Jorge, y a ti, William, ¿te parece que este es un problema de capacidad del presidente o es que el presidente efectivamente tiene una mala intención en todo lo que está haciendo? Empecemos por Jorge. ¿Qué crees tú al respecto? Bien, yo creo que hay que preguntarse primero cuál es la verdadera función en este proceso que tiene el presidente de la República, don Gabriel Boric. Disculpe que lo trate así, pero es nuestra realidad, es nuestro presidente, no nos gusta o no gusta, bueno, será otro tema de discusión. Pero yo creo que esa pregunta es súper buena porque si respondemos que justamente está ejerciendo propiamente y con todo lo que eso significa el cargo de presidente de la República, la verdad sabemos que no lo está haciendo bien por muchos aspectos, pero no será mejor decir y definir que está haciendo muy bien la pega desde el punto de vista desde una imagen titeratera, ¿no? De que está siendo controlado en virtud de un proyecto histórico que no conocemos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante preguntarse, porque si nos vamos por esa vía, a lo mejor Boric sí está cumpliendo todos los pasos y las etapas que le han correspondido y que no sabemos, por supuesto, cuáles son. Yo diría que más bien él está controlando y dirigiendo una revolución de tipo cultural, pero muy distinto a la revolución cultural que aconteció, por ejemplo, en China en el 49, que a propósito estábamos hablando de aquello, sino que lo que realmente importa en este asunto es vaciar de un contenido trascendente, metafísico, a la sociedad chilena y direccionarla a un camino de pura subversión. Y eso es muy complicado, porque justamente si entendemos este punto, lo demás que refiere a verdaderamente ejercer el cargo de presidente parece no importar. Y no importa justamente si está cumpliendo todos los puntos estratégicos, programáticos, de acciones respecto a esta subversión cultural, que aparentemente pasa solapada, porque todo lo llevamos y lo orientamos a criticar el proceso político en virtud de lo político formal.
Pero ¿qué ocurre más abajo? ¿Qué ocurre más en la profundidad de las cosas que aparentemente no vemos, no conocemos y por lo tanto no podemos criticarlas? Entonces yo creo que hay que preguntarse, bueno, tenemos un presidente que está cumpliendo y ejerciendo el Estado de Derecho, la Constitución y todo lo que nosotros esperamos, porque eso espera la ciudadanía, ¿no? Que ponga Claro. orden, que haga el trabajo, que tenga que hacer lo que deba hacer según su puesto, tan importante además, pero a lo mejor está haciendo la pega en el otro ámbito, que es desconocido. Entonces, yo creo que hay un punto de análisis muy interesante. No sé qué piensa William al respecto. Yo tiendo a coincidir con Jorge respecto de que si bien es una cosa evidente, digamos, la incapacidad, la estupidez, francamente la estulticia de nuestro presidente, es una cuestión muy, muy clara. Sin embargo, pareciera ser que hay algo más oculto. Cuando la gente vocifera que Tellier estaría detrás de todo esto, o que el Partido Comunista tiene un fuerte control, digamos, de lo que el gobierno hace, pareciera apuntar a algo, ¿cierto?, un poco más profundo, más allá de lo quizás superficial de lo que se pueda ver, que pareciera ser simplemente un tema de gallitos entre el Partido Comunista y el Frente Amplio por la dominación, digamos, de quién dirige o el barco y hacia dónde va. Y por eso, claro, Boris pareciera ser muy, muy estúpido, ¿cierto? Y no calza dentro de lo que nosotros llamaríamos un buen presidente, porque no le importa la opinión pública, él sigue con una agenda en marcha, más allá de la respuesta digamos, del rechazo, y más allá de lo que las encuestas dicen. Las encuestas dicen claramente que hay ciertas políticas que él sigue impulsando y que son parte de del pool que se rechazó el 4 de septiembre. Fue el 4 o el 5, ya se me olvidó. Pero, pero claro, es porque probablemente la revolución tiene otro cariz. Y Boric no tiene la elocuencia, por ejemplo, que tenía Salvador Allende cuando le reconoce a Reyes de Bray que eso iba a ser, ¿no? Que era la revolución, que cómo vamos a entregar el poder, compañeros, si estamos haciendo la revolución. Boric no tiene esa elocuencia, no tiene esa capacidad, pero sin embargo pareciera estar llevando a cabo la agenda cultural que busca llevar a cabo la izquierda hace mucho tiempo y que está instalada desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces, no me extraña que Boric haga oídos sordos a la opinión pública, no me extraña, ¿cierto? Toda esta situación, porque además, como lo habría dicho Hayek, Hayek dice que la democracia es el régimen de la opinión pública. Y justamente lo que nos estamos encontrando es que hay un presidente que no le importa la opinión pública y, por ende, no le importa la democracia. ¿Por qué? Porque es un revolucionario. Mucho se ha Hay una, hablado sobre la revolución y precisamente han salido ciertos conceptos al camino. El concepto insigne y creo yo que ha logrado unar fuerzas en gran parte de lo que podríamos denominar el sector contrarrevolucionario. Entendía esta revolución que señalaba Willem y también Jorge, que es el concepto de batalla cultural. El concepto de batalla cultural es un concepto bastante amplio y tiende a ser bastante ambiguo. Eh, por lo mismo, Jorge Sánchez redactó un ensayo muy bueno, está publicado en la revista Individuo. Si quieren ir a leer, léanlo, que de verdad es bastante claro. Pero el concepto de batalla cultural denota que la raíz del problema sería de tipo cultural y no política o ideológica. En ese sentido, les pregunto a ustedes, ¿consideran que esta guerra o esta batalla es de índole cultural o es de índole político-ideológica? En lo personal, yo tiendo a pensar que es muy difícil separar una de otra, pero entendido la forma en la que se da las relaciones sociales actualmente, tiendo a pensar que es más cultural que político-ideológica y obviamente la política formal, eso ya quedó superado de hace bastante rato. Jorge, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es tu visión? lo primero, yo creo que hay que hacer un ejercicio.
que es retrotraernos a lo que planteaba Marx respecto al comunismo, ¿ya? Yo siempre lo digo, cuando uno va a criticar realmente a Marx como el padre, valga la redundancia, del marxismo, del comunismo, hay que hacer un ejercicio intelectivo de análisis realmente riguroso, que tiene que ver con ir a la fuente. Ir a la fuente. No decir lo que dijo Mises de Marx, o lo que dijo Guattari de Marx, o lo que dijo Lefebvre de Marx, sino ir a Marx. Eso es un ejercicio que muy poco se hace a este lado de, déjame llamarle por favor, la trinchera. Se hace muy poco porque, una, cuesta encontrar los libros, dos, no se sabe cuáles son los títulos, entonces hay un desconocimiento del autor. Y lo que decía Marx, precisamente la Sagrada Familia, era que respecto al comunismo tenía dos objetivos fundamentales: destruir el orden de cosas cultural, en este caso ejemplificado en la sociedad alemana, muy protestante además, o muy cristiana, y como se quiere destruir ese estado de cosas cultural, que refiere a un arquetipo de ser humano, a un hombre, un tipo de hombre, un tipo de familia también, se quiere transformar la sociedad. Entonces, esos dos objetivos que están íntimamente ligados son muy interesantes de ponerlo en cuestión hoy en día, porque justamente, ¿qué se ha hecho con la sociedad chilena? Y no solamente la sociedad chilena, en Occidente. Destruir el orden de cosas que caracterizó a Occidente por más de 2000 años y que lo hizo grande, y transformar la sociedad hacia un camino de plena subversión cultural. Entonces, yo creo que hay que poner eso primero sobre la mesa. ¿Qué realmente querían los autores conseguir? ¿Acaso un Estado? ¿Una forma de gobierno? ¿Un sistema económico? Para nada. La cosa es mucho más implícita, porque lo explícito es eso, lo político formal, Estado, gobierno, políticas. Pero lo que está implícito, como no se ve, hay que ir al fondo del asunto. Hay que ir al fondo. Y ese ejercicio intelectual cuesta mucho, pero hay que hacerlo. Entonces, cuando uno va al fondo, se da cuenta que las cosas a lo mejor había que encontrarlas en otro lugar, y no en la formalidad de lo político. ¿Me entiendes? Entonces, si entendemos esa transformación social y esta destrucción social como el objetivo fundamental de estas ideas subversivas, vamos a entender, y con esto paso al segundo tema, que ¿estamos en guerra o estamos en una batalla respecto a esa intención que prima dentro de la vanguardia intelectual del comunismo? Porque si uno estudia también comunismo en esos órdenes, también se va a encontrar con que lo único que quieren es destruir el cristianismo, es destruir las bases culturales de la sociedad occidental. De repente, sí, van a haber estos temas de destruir el capitalismo, ¿no? De hacer un estado proletario, y un sinfín de cosas, ¿no? Pero lo fundamental es lo que estoy refiriendo. Entonces, en este aspecto, guerra no quiere decir un conflicto físico, en donde yo saco mi fusil, ¿no? Eh, Instalo bayoneta y tengo que matar al enemigo, al estandarte enemigo, de mi estado enemigo, sino que guerra, del germánico antiguo, guerra, quiere decir discordia y discrepancia. Pero discordia y discrepancia ¿de qué? De justamente el objeto del comunismo: destruir la cultura y transformar la sociedad. Entonces tenemos discordias y discrepancias a nivel de las relaciones de poder, a nivel de las cosmovisiones, a nivel de las creencias. Lo que se quiere hacer finalmente con esta guerra es transformar creencias. El comunismo, digo yo comunismo como un gran principio, en donde hay dos vertientes fundamentales, anarquismo y marxismo. Explicar eso es muy complejo ahora. Solamente decir que la complejidad del enraizamiento de las orgánicas comunistas como principio está muy desarrollada en Chile. Y hay veces que son muy poco conocidos, porque, insisto, en el tema, siempre vamos a lo político formal. Pero ¿quién critica, por ejemplo, a las asambleas, a los colectivos de izquierda, a las asambleas territoriales me refiero, que también son procesos políticos y no están en el análisis político como debería ser? Porque siempre lo reducimos al Partido Comunista o al Frente Amplio. Pero no hablamos de los colectivos de izquierda que están muy presentes y las asambleas territoriales, que son centros de poder muy importantes y que están precisamente en guerra, en discordia y discrepancia con el sistema dominante. Entonces ahí cambian las perspectivas. Para terminar este punto de mi intervención, debemos entender guerra en este sentido, como discordia y discrepancia a nivel
de las relaciones sociales y del poder. ¿Qué es lo que quiere conseguir esta guerra? Transformar la cultura. Es como lo dijo el general chino Wang Cheng: la guerra ideológica es una guerra de mentalidades. Es una guerra que tiene como objetivo destruir la fe del enemigo y, por supuesto, destruir la voluntad de lucha del enemigo. Porque si el enemigo cualquiera que sea, un país, ¿no? Pero pongamos de ejemplo el Estado cultural de Chile. ¿Qué hay que hacer para destruir este país, esta nación, a su gente? Hay que destruir su fe y destruir su voluntad de lucha. Porque si no tienen fe, y no solamente reducido a lo sagrado, ¿no? Y a lo más importante, creo yo, que es la conciencia divina, ¿no? Como ustedes pueden ver el cuadro que tengo atrás, ¿no? Esta conciencia divina. Si no tenemos nada más que afirmar que lo fluitivo, que lo superficial, que lo deseoso, si no hay nada más que afirmar que eso, mi punto de vista particular, menos va a haber una fe que defender. La fe es trascendente. Entonces, menos vamos a tener voluntad de lucha si nos han destruido nuestra fe. Pero insisto, fe acá tiene un concepto o una significancia mucho más trascendental que solamente la realización. Para mí eso es muy importante entender. Lo que dice el general chino, por tanto, es sustancial. Guerra de mentalidades, destruir la fe y destruir la voluntad de lucha. ¿Acontece eso en nuestro país? Es un parámetro de medida bastante interesante. Sobre ese mismo punto, hemos conversado en ocasiones anteriores con William sobre el estado nihilista en el que actualmente estamos. Willy, al respecto, ¿cómo ves tú este proceso de nihilismo a propósito del ensayo, de este tránsito existencial de la derecha, y cómo este proceso de vaciamiento de lo que significa ser de derecha? Porque, digámoslo, hace 40, 50 años no era posible hablar o no era concebible hablar de una derecha atea. Sin embargo, hoy en día parece ser que hablar de una derecha cristiana es poco más hablar de, no sé, de una persona fanática. Claro, Es huele, algo huele a que hemos Gladiolo. conversado. Sí, mira, claro, aquí hay un tema muy interesante que acaba de tocar Jorge y que creo que se entronca muy bien con el último ensayo que yo hice respecto a este tránsito existencial, ya no meramente intelectual, hacia lo que es ser de derecha, ¿no? Porque claro, tiene mucha razón cuando habla del tema de la destrucción de la fe, y que marca mucho la diferencia entre lo que va a ser una cosmovisión, que es fruto de la contemplación intelectual, ¿cierto? Frente a lo que va a ser una ideología, que tiene una connotación totalmente distinta. Exacto. Eh, y claro, se destruye la fe, y claramente cuando no existe un Dios, y ahí muchas veces incluso con Demian coincidimos, en la idea de que el grito de Nietzsche quizás es un grito con dolor en el sentido de que al momento que no existe Dios, entonces hay que superar a este hombre, porque Nietzsche tiene conciencia de que este hombre es falible y de que no podemos poner los huevos, ¿cierto?, dentro de esa canasta que es el humanismo sin Cristo, ¿ya? Y claro, porque obviamente sin Dios no hay voluntad de lucha, como dice Jorge. Entonces tiene mucho sentido esa explicación. Y es lo que marca la diferencia entre lo que es una cosmovisión y una ideología, y lo que va a decantar finalmente en si esto es finalmente una guerra o es una batalla. Porque la cosmovisión es fruto de una contemplación intelectual. Es como, de hecho, lo dice Jorge en su libro. Es filosofía, la filosofía aplicada que termina por dar o decantar en una cosmovisión que tiene sentido y que le otorga un papel antropológico al ser humano, obviamente, y en relación con la otredad máxima que es Dios. Una cosmovisión es eso, ¿ya? De hecho, la palabra cosmos implica un orden, y es simplemente, la visión es simplemente la contemplación de ese orden. No hay una diferencia al respecto. Sin embargo, desde la Revolución Francesa, desde las fatídicas palabras de estos ilustrados, especialmente de Rousseau, que es el papi de Marx, ¿cierto? Nos enfrentamos con otra idea. Nos enfrentamos con la idea de una transformación, como dice Jorge, con la idea de este conjunto de ideas
aplicadas para la transformación de la sociedad, para la transformación de la realidad. ¿Y en qué se sujetan? En la mera voluntad. ¿Tiene capacidad? No tiene capacidad. Pero la porfía humana es mucho más poderosa. Y por lo mismo, ¿en qué estamos hoy día? Estamos en un proceso que no es una batalla cultural, sino que bien me convenció Jorge después de un tiempo, después de haberlo conversado, que es un tema de una guerra cultural. ¿Y por qué es una guerra? Porque una batalla es simplemente, digamos, un encuentro entre grupos enemigos, pero por supuesto en dimensiones que quizás no se conectan con otras. Puede ser, no sé, una batalla en la prensa, una batalla en las universidades, en los colegios, pero cuando tú ves el hilo conductor de todo, te das cuenta que es obviamente una guerra. Es un proceso mucho más amplio de lo que uno podría apispar en un primer momento. Y por lo mismo yo estoy más por el lado de que es una guerra. Y claro, si bien estoy totalmente de acuerdo en que la política formal no entiende esto, quizás lamentablemente esa política formal es el eco que tendría que, digamos, resonar acerca de esta guerra cultural que se está llevando, especialmente a nivel de la sociedad civil, en la política informal. Ahí yo, claro, me resonaba la palabra de que probablemente los que sí entendieron esto fue precisamente los falangistas en un primer momento. Ellos entendieron precisamente y se metieron en los sindicatos, se metieron en las agrupaciones civiles y empezaron a hablar acerca, digamos, de su revolución en libertad. Ok, ningún problema, estamos totalmente, quizás algunos estamos en desacuerdo con eso, pero ellos entendieron que ahí estaba la lucha. Y otro que sí lo entendió también era Jaime Guzmán. Por algo se fue al barro. Jaime Guzmán fue y se manchó las manos tratando de llevar a cabo una revolución o sostener de alguna manera a través de la sociedad civil lo que Jocelyn Holt llama, ¿cierto? Un tema de una revolución, al menos a nivel político, de todos los del modelo instaurado en ese momento. Pero claro, en definitiva, es una guerra, claramente, sustentada por una ideología equivocada, que se ha intentado instaurar al margen del tema divino, y sin embargo, lo que yo pienso hoy día, y hablando justamente del tránsito, es que la derecha tiene que justamente mirar hacia allá, mirar nuevamente a Dios, mirar hacia la idea premoderna, tomar algunas lecciones de la modernidad, pero darse cuenta de que es en la premodernidad donde está, por decirlo así, el núcleo de lo que podría ser una reacción ya a esta guerra, que hace mucho tiempo que se está librando. Sobre ese Yo mismo también punto, quisiera, disculpa Ricardo, dale, dale, no hay problema. solamente afinar algunos detalles. Batalla es parte de la guerra, pero no es la guerra. Es como el ejemplo que doy en este texto que publicaron en la revista Individuo, de la cual estoy muy agradecido. Es como la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania es un proceso tal vez mucho más grande y más amplio, ¿no? Es un proceso histórico, que muchos no entendemos tampoco. Pero si solamente nos enfocamos en la guerra de Ucrania actualmente, bueno, hay muchas batallas dentro de esa guerra. La guerra por tomar Kiev, por ejemplo. Perdón, la batalla por tomar Kiev o otras ciudades en el Donbass, por ejemplo. Es una batalla dentro de una guerra. Pero cuando hablamos de guerra, en el sentido que yo lo estoy proponiendo, hay que entender que lo que se está disputando es justamente esa concepción de hombre, esa concepción de Dios. Es como el último hombre o el superhombre de Nietzsche. Yo creo que estamos en el último hombre, en este caos nihilista que lo único que quiere es que desaparezca este hombre, ya no tiene Dios. Y justamente como lo decía William, no es que Nietzsche haya declarado la muerte de Dios gozosamente, la sufre, la siente, se murió el fundamento, o se fumó Exacto. el fundamento, se fumó al parecer en algún momento histórico, a propósito del positivismo, que para mí es una de las grandes ideas o matices filosóficas, grande en el sentido invertido, por supuesto, porque para mí no tiene nada de grande, pero le hizo muy mal al hombre, en este concentrar solamente la existencia en lo cósico, en la cosa, en lo evidente. Y claro, Dios no es evidente. A veces hay que buscarlo, o Él te busca a ti, digamos.
depende. Pero las cosas que no son evidentes, como sería la metafísica, por ejemplo, pasa a un tercer, un cuarto plano en esta guerra cultural. Estamos en una guerra porque estamos discutiendo como visiones, estamos discutiendo, estamos batallando, ¿por qué no? Guerreando el concepto de la cultura. ¿Qué significa cultura? ¿Cuál es el hombre de esta cultura? Entonces son muchos conceptos que se conjugan en esta guerra y que están siendo masacrados, imposibilitados de que alguien los defienda. ¿Quién va a defender la ética, la moral, las buenas costumbres? ¿No? El concepto de un buen gobierno. ¿Quién está defendiendo eso hoy en día? Yo creo que la derecha tiene el deber de volver sobre ese fundamento, ¿no? De mirar hacia lo trascendente y realmente ponerse a disposición de la guerra cultural. Pero eso media también, y por eso quiero hacer hincapié en el tema de la batalla, porque si decimos batalla es ir a batirse contra alguien. Yo me bato con alguien, yo me puedo meter en los sindicatos, puedo ponerme a trabajar en las universidades, en un sinfín de áreas, pero ¿en base a qué? ¿A solamente porque estoy ya despierto y consciente de que estoy en una batalla o en una guerra? Lo que falta es un proyecto político integral a este lado. Estamos todos dispersos, liberales clásicos, conservadores, nacionalistas, estamos dispersos. Y eso no produce nada. Nada. En cambio, si miramos más bien a lo trascendental, a establecer principios comunes que nos aglutinen, que nos congreguen bajo principios comunes, si hacemos esa pega, yo creo que va a ser mucho más fructífero, radical y realmente vivida la guerra. Porque hasta ahora, como te digo, chicos, estamos dispersos. Estamos dispersos porque no hay un proyecto político común. Y necesariamente debemos entender eso. ¿Qué es lo que tenemos en la realidad? Estamos todos ensimismados, dogmatizados en nuestras propias posturas políticas. No, es que lo que dijo este autor, yo lo defiendo y de aquí no me salgo. Viene otro por ahí también, un nacionalista. No, es lo que dijo este autor o esta matriz filosófica, esto lo defiendo y es así. Entonces, estamos en un camino de no encontrarnos, jamás. Pareciera que es imposible encontrarnos. Entonces, lo que yo sostengo es que planteemos un proyecto político no en base a los dogmas que cada uno defiende. Si es lícito tener dogmas, está bien, ok, pero pensemos más allá. Veamos a través de el problema y la coyuntura. A propósito del concepto existencial que dice Willem, bueno, esta existencia debe congregar a estas fuerzas que están distanciadas en la nada, también en el caos. Liberales clásicos, conservadores, nacionalistas se pueden poner de acuerdo en principios, no en doctrinas. Está bien, la discusión doctrinaria se puede hacer y se debe hacer, pero hablar de principios no es hablar de doctrina. Hablar de principios es hablar de lo que está primero. ¿Qué está primero? ¿Acaso la ideología? ¿Lo que dijo un autor determinado? ¿Un modelo económico? Lo que está primero es, por ejemplo, la afirmación, la inteligencia, la voluntad. Esos son principios. Y yo creo que si hablamos de eso, en el ejemplo que yo les he planteado, nos podemos poner de acuerdo perfectamente. Si ¿qué queremos afirmar? La vida. Queremos afirmar la creencia de un Dios. Queremos reafirmar un sistema de creencia que nos caracterizó. Queremos tener la voluntad para reafirmar eso. Queremos tener la inteligencia para proyectarlo en el tiempo. Esos son principios. Lo que pasa es que nos volvemos locos porque estamos dogmatizados, insisto, y quiero hacer mucha fuerza en esto, estamos dogmatizados, endiosados en nuestras propias posturas políticas que no entendemos lo que es un principio. No entendemos que nos podemos poner de acuerdo para efectivamente realizar la guerra, la discordia, la discrepancia, en las creencias, en las mentalidades. Hay que ponerse de acuerdo en principios y eso es más sencillo de lo que parece. Liberales, conservadores, nacionalistas, sí se pueden poner de acuerdo en principios. Lo que pasa es que lo que está primando es el dogma. Y si no superamos el dogma y el personalismo, estamos perdidos.
Lo que yo estoy planteando para solucionar esta coyuntura histórica de estas fuerzas políticas que aparecen irreconciliables, pero no es así. Si entendemos que nos podemos congregar bajo principios comunes, podemos, sí, ahora mirar adelante, unidos, congregados. Disculpe que me haya extendido en este punto, pero me parece interesante ponerlo sobre la mesa. Sí, de hecho, si lo consideramos desde un punto de vista ya más histórico, quizás el choque de civilizaciones que se dio aproximadamente el 1300, 1400 respecto de la civilización occidental, de este imperio romano germánico, en relación con precisamente el imperio otomano, efectivamente ahí hubo un choque de civilizaciones, hubo una guerra cultural, pero era una guerra entre dos organizaciones ordenadas que tenían una cosmovisión. A día de hoy, la guerra en la que actualmente estamos unidos es una guerra del orden contra el caos. Y eso es precisamente, y yo rescato el concepto que dio William a propósito de cosmovisión. Este orden viene dado, no es un orden que nosotros tengamos que darnos el trabajo de construir, no, es un orden que nosotros descubrimos. Y es precisamente esa la razón por la que ese orden ha subsistido durante tantos años, porque no hubo necesidad de confiar en el hombre para poder crear un sistema que tenga cierta integralidad, que tenga ciertos principios coherentes. No, a diferencia del positivismo que sí exige estar revisitando y constantemente generando este esfuerzo, que al final es un esfuerzo vano, porque, digámoslo, no conduce a nada próspero. Es cosa de analizar la historia. La Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, han sido intentos en los que se ha intentado, valga la redundancia, buscar una subversión, un cambio en la forma en que comprendemos el mundo, y eso es ir contra la naturaleza humana, y eso no se puede, está íntimamente confrontado con lo más profundo de nuestro ser. Y es precisamente por eso que este tipo de conflictos no pueden ser tomados a la ligera, porque digamos las cosas como son. En esta guerra vamos perdiendo. Y no somos los únicos que estamos librando esta guerra contra el desorden. Por ejemplo, el mismo caso de los musulmanes. Los musulmanes en Europa están arrasando con esta cultura occidental venida menos, desordenada, nihilista en muchos casos. En el caso de los chinos también, la cultura que está generando Xi Jinping es una cultura fuertemente cohesionada, con valores y principios muy marcados. Entonces, no es que es algo que a nosotros se nos haya ocurrido, es que en otros lugares ya están combatiendo esto, y no es que ellos sean nuestros aliados precisamente, muy por el contrario. Después de que este progresismo, esta revolución y todo este caos que está unido, como bien señalaba William, los hilos se pueden encontrar, uno busca un poco, va escarbando y los encuentra. No es que ellos una vez que lo destruyan, vamos a vivir todos en paz en un mundo multipolar en el que todos podemos coexistir. No, ellos tienen pretensiones abiertamente imperialistas. El Islam siempre ha tenido ese afán, los chinos también. Entonces, no pensemos en que esta guerra se reduce solamente a luchar contra este desorden, sino que es el enemigo que tenemos más próximo. Porque, insisto, en esta situación, nosotros somos los que estamos en peor pie, esta civilización cristiana occidental, hispano descendiente. Estamos perdiendo, y no es en ningún sentido pesimista ni en ningún sentido derrotista, no. Es simplemente comprender que la correlación de fuerzas en este sentido no está de nuestro lado. Nosotros somos minoría. Lo podemos ver en el caso formal del gobierno. Podemos decir, sí, es que el gobierno es el que tiene el poder. Efectivamente, el gobierno tiene el poder formal y también tiene el poder cultural. Es cosa que escuchen las radios, cosa que vean Instagram, Twitter, a ver quién es el que tiene la voz cantante ahí. Pero no es para desmotivarse en ningún sentido, porque claro, vamos perdiendo, sí, pero ahora que somos conscientes, y por eso también le encuentro mucho sentido a lo que dice Jorge, no es ir, llegar y batirse a duelo y ponerse a pelear, con, por ejemplo, con tu vecina feminista, o ponerse a pelear con el compañero de trabajo que es marxista moderno, que es progre de manual. No, no tiene sentido hacer eso si no es con un objetivo claro, porque si uno busca simplemente generar división, es hacerle el juego a la izquierda. Es como siempre se dijo,
desde el lado de la izquierda, no, es que le estás haciendo el juego a la derecha, fracturando a la izquierda. Es precisamente eso lo que ellos buscan, la división social. En ese sentido, para que no parezca un ejercicio tan derrotista de que no tenemos claro qué hay que hacer, vamos perdiendo, vámonos para la casa. No, señores. No, señores. Y por eso es que el esfuerzo que está haciendo William, el que está haciendo Jorge, que estamos haciendo muchos, es precisamente contribuir desde nuestra pequeña trinchera. En el caso de William, este giro a la derecha, que no es un giro simplemente a la derecha porque hay que ir contra la izquierda, que sí, es importante ir contra la izquierda porque es contra natura, pero sí debemos proponer, y en eso también le encuentro sentido a la propuesta de Jorge, pero ¿cómo aterrizamos eso al ciudadano promedio para que lo comprenda y sepa qué puede hacer él y no se sienta atado de manos? William. Mira, me llamó mucho la atención el símil que tú hiciste, ¿cierto? De esta lucha que hay entre el Sacro Imperio Romano, perdón, Sacro Imperio Germánico, Románico y todo el tema, frente a los turcos otomanos. Esa guerra es otra cosa, ¿no? Y es otra cosa porque hay Dios. Es una Efectivamente, batalla entre dioses, o entre concepción de un dios. Por lo tanto, me imagino la muerte de cada uno, digamos, de los soldados que estuvieron entrometidos en este tema, porque en el fondo es una vida que vale la pena. Y lo digo súper en serio. Y ese es como el gran mal que tiene el nihilista hoy día, que nada le vale la pena. Que todo lo que puede, como yo describo en el texto que escribí hace poco, eh, el norte puede cambiar a cada segundo. No tienen nada que los pueda llevar a sacrificarse como tal, e incluso confunden unas cosas con otras, confunden, por ejemplo, instinto materno con cuidar a un perro, ¿me entiendes? O sea, tienen una confusión mental estos tipos que claro, o sea, es muy diferente porque no hay Dios en este cuento, ¿cierto? Y de alguna manera también me retrotrajo a las lecturas que alguna vez hice de Henry Kissinger cuando habla del tema del orden. ¿De qué orden estamos hablando hoy día? O sea, o la inexistencia del orden, ¿a qué símil de supuesto orden no nos lleva? A la idea del orden europeo, que sinceramente es desorden. ¿Te has dado cuenta que la Unión Europea no puede sostenerse? un orden anárquico. Claro, porque la Unión Europea no puede sostenerse porque tiene que ser dictatorial, porque obviamente su concepción de orden, y con la concepción de orden que tenía Kissinger acerca del tema, era de un diálogo constante, de un voluntarismo humano tan kantiano, ¿cierto? De que nos podemos poner de acuerdo todo el mundo, de que podemos dialogar, puede haber una paz, que obviamente es ingenua. Y no así lo cataloga Kissinger acerca del orden americano. Es un orden americano que entiende que su orden tiene que de todas maneras mantenerse a partir de la fuerza. Y es porque el ser humano es falible. ¿Ya? Entonces, claro, ¿hacia dónde va todo esto? Va hacia un punto que tocó Jorge, que es cuál sería el principio, o cuál sería, por decirlo así, quizás hasta el concepto que le va a dar sentido al principio, que nos podría unir, aglutinar en una sola idea de derecho. En algún momento yo a Demian no le creía mucho cuando empezábamos a discutir acerca de este tema de si el liberalismo clásico, el conservadurismo y el nacionalismo podían estar todos metidos en un mismo saco. Pero claro, yo encontré ese principio, y probablemente todos lo van a encontrar, si es que lo buscan con humildad, y probablemente como San Agustín, lo van a encontrar en sí mismo. ¿Y qué es Dios? No quiero sonar como que estuviera dando como que estuviera en el púlpito, pero se entiende que la idea del principio, sostenida en este concepto, tiene que ver con afirmar cosas. Lo que el mundo hoy día se encuentra es con sujetos dubitativos, sujetos que no son capaces de afirmar nada, porque bajo la idea de una tolerancia extrema, sostenida también por la fuerza, pero por una mentira, ellos dicen que esa fuerza no es fuerza, ¿cierto? No es violencia, porque es justa retribución a raíz de tu odio o tu discurso intolerante, ¿cierto? Pero se reafirma
en torno a la presencia de Dios y por lo tanto tú afirmas hacia lo exterior. Y el hombre nihilista no tiene a Dios, no tiene afirmaciones, no tiene nada. Y por lo mismo, en ese sentido, y quizás algo que le puede llegar a la gente, es detenerse un poco, incluso en un autor que quizá le suena muy, muy zurdo, muy de izquierda, como Albert Camus. Que yo traté de retratar ese tránsito que él hace, cuya última etapa no fue muy tocada, porque lamentablemente él muere, ¿cierto? Muy joven, con su amigo Gallimard, en un viaje desde la campiña francesa hacia París de vuelta. El tipo hace un tránsito bien interesante, desde un nihilismo muy clásico, donde no se puede afirmar nada, donde la directiva de la vida es buscar una pasión y nada más, como decía Jorge, se reafirma en el placer mundano y llega hasta ahí, para darse cuenta finalmente de que sí hay algo que él puede defender, más allá de la nada, y que es la libertad, y que es lo que el hombre moderno ha intentado instaurar, para también darte cuenta de que eso no es real, es decir, que sostener un sistema en base a la mera creencia humana de que somos capaces de crear un nuevo orden, también es falta de humildad, es falta de inteligencia, digamos por decirlo así, es esa rebeldía juvenil que nunca tiene mucho sentido y que todos la hemos vivido. Yo mismo lo Efectivamente. reconozco, yo la Yo viví. también. Para darte cuenta después de que somos sujetos caídos. Como diría Orígenes, nos caemos, ¿cierto?, en pecado y no entendemos, y la única búsqueda que tenemos al parecer es justamente volver al todo, ¿no? Pero claro, es porque somos sujetos falibles. Y por lo mismo, casi, no sé si quiero darle como el toque de Heráclito, ¿no? De que hay que oír a lo uno, hay que escuchar, hay que darse Todo. cuenta de que hay un cierto orden, y de que este orden, nosotros somos pequeños ante ese orden. Lo que podemos hacer es, claro, ir apuntando cosas a partir del aprendizaje humilde, de que no las tenemos todas con nosotros, pero sí buscamos afirmar algo. Y en la medida en que nos damos cuenta de que la historia va transcurriendo y nos sostenemos en estos errores, como diría Ortega en su momento, nuestro gran tesoro es el tesoro de nuestros errores, la historia. Para luego ir sosteniendo esta vida basándonos en esa humildad, Pasándonos. Eso es lo más importante. basándose en esa humildad. De ahí el por qué yo creo que en un momento definí en una entrevista a la derecha como ese atajo que uno coloca, ¿cierto? Esa pared que uno coloca a las consecuencias más nefastas que tuvo la modernidad. ¿Y qué fue justamente su hijo? La posmodernidad. Darte cuenta de que hay algo más. Sujetar ciertas cosas de la modernidad, pero evidentemente darte cuenta de que la premodernidad, como ya lo había hablado, es parte de este cuento. Escuchar un poco más, ser más humilde. La gente que quiere volverse de derecha, y yo sé que hay algunos que todavía no quieren hacer este paso, pero darse cuenta nomás, darse cuenta de que hay algo más. En el libro de Albert Camus, La Caída, publicada en 1956, él se da cuenta de que hay algo más. Ese algo más, si quieres llamarlo Dios o no, es cosa tuya, pero está ahí. Y tú no eres nadie para trastocar ese orden que está ahí. No le hacen ni cosquilla. Puedes vivir No la, toda una vida y el único que se resulta perjudicado eres tú, tratando de ir contra una corriente, que en realidad exacto, está escrita en lo más profundo de tu naturaleza. exacto. Jorge, Lo que hay que hacer justamente es escuchar. Hemos perdido la buena costumbre de antaño de escuchar, de detenerse y escuchar, como decía Heráclito en el fragmento 50, ¿no? No a mí, sino al logos oyendo, o al logos escuchando, para saber que todo es uno. Así que tremendo mensaje de Heráclito. Tenemos que escuchar. Como dato, Xi Jinping, a propósito de lo que dijo Ricardo, fue promovido nuevamente a una nueva etapa presidencial. Es el primer presidente de la República Popular China, ni siquiera Mao lo pudo hacer, que está 15 años en el poder. Así que pasa algo interesante en esa China del príncipe rojo, como ha sido llamado por la prensa. También
pongamos atención ahí, escuchemos qué pasa en China. Y mira, lo que me llama la atención ahora es justamente poder bajar este tema de la guerra cultural a un plano existencial cotidiano. Todos se pueden preguntar, bueno, ¿y cómo hacemos la guerra cultural? Primero darse cuenta que justamente estamos en una dictadura. Aparece o digamos, se emplea esta palabra como un sinsentido. Estamos en dictadura. No, si no estamos en dictadura, si no, no hay armas, no hay un gobierno militar. Es que sí, estamos en dictadura porque te están dictando lo que debes pensar y cómo hablar incluso. O sea, te están dictando cosas importantes que tienen que ver con tu intimidad, de hecho. No hay libertad. Entonces, como estamos en dictadura, hay que buscar, digamos, lo palpable de esa dictadura. Por ejemplo, y yo quiero situar este ejemplo a los hijos, ¿no? A los padres y a los hijos, que pongan mucha atención a lo que está aconteciendo con la educación o de formación de sus hijos en los colegios. Ojo ahí. Por ejemplo, en religión se pasan conceptos muy complicados o muy ambiguos desde el punto de vista de sus significados y no se conoce qué significa. Por ejemplo, el concepto de tolerancia y no discriminación. Es que no hay que discriminar. Debe ser tolerante, debe estar abierto al mundo, debe estar abierto a las tendencias, ¿no? Debe aceptar al otro tal como es. Bueno, eso que en un primer momento y en un primer discurso aparece como bonito, romántico, los padres no se lo cuestionan. Yo he conversado con padres y ellos dicen, no, pero ¿qué hay de malo en que le enseñen a no discriminar y a tolerar? Si está bien. Lo que pasa es que es muy humano que seamos discriminatorios y que no toleremos, dependiendo del contexto, ciertas cosas. Entonces, mucho ojo en las asignaturas. Acabo de dar el ejemplo de religión, supuestamente en religión deberían hablarte del más grande, ¿no? O que te enseñen, digamos, cómo introducirte en la lectura de la Biblia y sus pasajes, sus libros, ¿no? Nada de eso aparece en esta religión que es una religión invertida y secular, sino que aparecen la enseñanza de estos conceptos. Estos dos que toco, que son muy importantes, hay muchos más, pero pongan atención en estos dos, no discriminar y ser tolerante. Porque justamente en esta guerra cultural, en esta guerra ideológica de mentalidades, preparan al niño, ¿no? Lo forman o lo deforman en estas concepciones. Claro, el niño desde muy temprana edad aprende y lo ejercita cotidianamente a que no debe discriminar y que debe ser tolerante. Entonces, frente a esa deformación, a esa semejante deformación de la mentalidad, el niño no se cuestiona nada y está susceptible de consumir todo lo que se presenta en su vida, ya sean tendencias sexuales, ya sean gustos que a lo mejor los padres no quieren, pero tampoco no se hace una supervisión de lo que ven o lo que no ven en el tablet, en el celular, que ahí discurren muchos discursos subversivos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque está todo bien armado, todo bien programado. Entonces yo diría que una forma de constatar esta guerra ideológica, esta guerra de mentalidades, esta guerra donde se quiere destruir la fe y la voluntad de lucha, es que pongamos ojo en los contenidos que están prestando atención sus hijos en el colegio. Y que a menudo hay papás que lo hacen, pero hay otros papás que no lo hacen, que no están atentos y no están despiertos con los contenidos que están aprendiendo sus hijos, y si son adecuados o no. Entonces, ojo ahí, en la guerra de la educación, a propósito de que el Estado chileno está confiscado por la izquierda y hace lo que quieren. Hace lo que quieren respecto a estos planes educacionales que nadie se cuestiona, ¿no? Entonces, ojo, queremos que nuestros niños realmente no discriminen nada y que sean tolerantes, abiertos a todo. ¿Queremos eso? Ahí hay una forma de percibir y definir la guerra de mentalidades. Humanamente, es normal que nosotros discriminemos. Discriminar, filtrar, elegir. Vamos viendo qué tomo para mi vida y qué dejo afuera, ¿no? Eso es discriminar. ¿Acaso es malo que un niño emplee ese concepto de discriminación en su diario vivir? Por supuesto que no. Y que tiene que ser intolerante de repente, si hasta somos intolerantes a la lactosa, ¿no? Y a otros alimentos, o al gluten,
¿Cómo no, en nuestra perspectiva espiritual, vamos a ser intolerantes con ciertas cosas que se presentan en nuestra vida? Y más aún en los niños. Ojo con los niños. Ellos están siendo presas y son víctimas de esta violación que es la guerra de mentalidades. Ese es el ejemplo que yo quería dejar sobre la mesa, ¿no? Ojo con la educación. Es que hay una tergiversación bien interesante ahí de los conceptos. No lo digo por parte tuya, sino por parte, digamos, de la educación. El mismo Sartre, ¿cierto? Un zurdo recalcitrante en su última etapa, el tipo lo dice. Es decir, no puedes avanzar ni un paso sin afirmar una creencia. Y cuando tú afirmas una creencia, juzgas. O sea, es evidente que tú juzgas. Por lo mismo, el concepto de tolerancia, al menos el que uno podría respetar, es esta idea evidente de que el espacio público puede ser un lugar pseudo neutral en el que todos pueden afirmar lo que ellos quieran, siempre y cuando se respeten. Sin embargo, en el espacio privado tuyo, por supuesto que puedes hacer lo que se te dé la gana. El problema está en que el concepto de tolerancia que ellos abrigan se toma al espacio público. Y por lo tanto, es un momento de desencuentro con los otros. Por lo mismo, si ese es el tipo de tolerancia que se está intentando inculcar, lo que se está obviamente produciendo es que se está internalizando conceptos que son conflictivos, no de encuentro. Más allá de que yo, no sé, lo dije en la conversación anterior, me acuerdo de Ricardo, ¿cierto? De que se ha intentado ocultar el conflicto. Por supuesto que hay un intento de congeniar lo social, y lo social se encuentra en la medida en que somos capaces de dar el saludo, ¿cierto? Y entender de que el otro probablemente pueda ser un elemento más cooperativo que conflictivo. Pero por supuesto, si me enseñan la tolerancia de que yo puedo funar a alguien porque piensa distinto, por supuesto que eso no es un momento de encuentro. El sujeto tiene una creencia, y esa creencia, acéptala o no, es parte digamos, de la capacidad. Tú no puedes controlar ese fondo insobornable, como la llamaría Ortega, que es tu subjetividad. Si uno piensa de repente, no sé, digamos por ejemplo, que que decir que los españoles fueron unos desgraciados de mierda y que por lo tanto llegaron a América simplemente a robarse la riqueza de América. O sea, si yo no puedo cuestionar eso, ¿dónde queda mi libertad? ¿Dónde queda precisamente la tolerancia? Yo creo que va por ahí, o sea, es decir, en la tergiversación claramente de los conceptos. De hecho, el sujeto discrimina instantáneamente, porque discrimina lo que es real de lo que no lo es. Tu cerebro funciona discriminando. Asocia cosas que son parecidas por un lado y por el otro. Estás discriminando, estás separando. Entonces, es fuerte, o sea, tienen mucha razón en el sentido de que claramente se trastocan los conceptos y de que lo que se llama tolerancia no lo es, de que lo que se llama libertad no lo es, y obviamente un espacio público que se pierde ante un acto dictatorial totalitario por parte de minorías que supuestamente se entienden oprimidas y que nunca lo fueron. O más bien, que si hubo opresión, vale, ni un rollo. Simplemente la pregunta obvia es como, ¿por qué tengo que responder yo por huevadas que hicieron otros? Creo yo. Y disculpen lo francés. Sí, es que es súper problemático, particularmente a propósito de cosas que uno, desde un punto de vista no solamente filosófico, que sí es importante, sino de nuestra propia configuración neuronal, uno está diseñado para buscar certezas. Y esas certezas uno no las va buscando adentro, uno las busca afuera. Y uno va buscando una verdad. Y precisamente yo concuerdo con Jorge con que hay una dictadura porque te impiden buscar la verdad. Exacto. Porque ellos consideran que el hecho de que exista una verdad mayúscula es en sí discriminatorio de las otras cosas que no son verdad, y como no son verdad, son falsas. Entonces, es una paradoja,
Porque esa es la misma paradoja que se da a propósito de la tolerancia y de hecho, respecto de esto, Popper intenta dar unas luces. Yo creo que se queda corto, pero por lo menos él puede prever este conflicto respecto de la tolerancia. Porque hay cosas que son intolerables porque, por ejemplo, la mentira es intolerable porque es una ofensa a la verdad. No podemos tolerar lo que es falso. No podemos tolerar lo que es dañino per se, intrínsecamente. Esas cosas no son tolerables. O sea, es un sinsentido querer que lo bueno y lo malo tengan el mismo valor ontológico de forma tal que no podamos discriminar entre uno y otro. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Bueno, eso lo verá, cada uno verá cómo se aproxima a lo bueno y a lo malo. Pero por lo menos déjenme el camino de yo poder descubrirlo. Obviamente hay caminos más fáciles y hay caminos que no llevan a ninguna parte. Pero si tú truncas ese camino diciendo, no, no hay, así que no te desgastes, mejor, no sé, mira Netflix. Netflix te va a formar, Netflix te va a generar una verdad. Tú vas a pensar, no, es que es simplemente entretenimiento. No, no es entretenimiento solamente. No, es que voy a escuchar música, no sé, Marcianeque. No, Marcianeque no es. A ver, él dentro de su Libro lógica más, libro interna, más. él lo que quiere es forrarse en plata y cumplir el sueño del pibe. Pero si lo vemos desde un punto de vista ya más sociológico, él tiene cabida en un ambiente en que precisamente lo que se busca no es que pervivan ciertos valores, sino todo lo contrario. Y que niños de 5 4 incluso desde 3 años escuchen ese tipo de música, a mí me parece francamente aberrante. No por un tema de moralismo, sino porque derechamente son personas que no tienen la conciencia adecuada para discernir que lo que están escuchando puede ser falso, puede Exacto, ser claro. engañoso o derechamente malo. Justamente es el tema. La capacidad de tener conciencia es la separación. Es justamente porque uno puede escuchar lo que se le dé la gana, si eso de como un poco, de nuevo, es un tema de lo privado. Ahí me sale el liberal clásico, pero sin embargo, es claro que la idea, hay una ingenuidad desde el punto de vista de ese liberalismo que entiende que todos los sujetos tienen la capacidad de hacer un juicio y separar las cosas en ese punto. Pero no estoy diciendo de la gente adulta, sino estoy hablando de los niños. Los niños no son adultos, por lo menos no tienen la conciencia formada, no tienen la capacidad de hacer ese juicio. Y ese es el punto al que apuntaba de repente Jorge, o sea, la idea de que esa educación, y ahí donde el hombre de derecha tiene que poner atención en cómo se está forjando esa conciencia, cómo ese niño tarde o temprano va a ser un adulto y va a terminar creyendo, como cree, por ejemplo, Nicolás Grau, ¿cierto? Pobrecito le dio la trombosis, eh, que cree que la inflación es algo bueno, weón. ¿Cachai? O sea, ¿entiendes? O sea, hay un tema de formación de que es importante poner atención y que el hombre de derecha, por supuesto, que tiene que poner atención a eso, porque si no vamos a terminar de nuevo con generaciones de ese estilo, con generaciones que creen estupideces como esa. Y con doctorado, weón. Con doctorado. Pero ahí está la subversión, bajo nuestros pies, bajo las familias, pasando, afirmándose, y la cosa culturalmente parece no cambiar. Mientras se esté discutiendo lo político formal, no hay camino si no se pretende transformar la sociedad. Claro. Si William habla del hombre de derecha, del sentido existencial de la derecha, bueno, debe tener la responsabilidad de transformar la sociedad, que está deformada. No pretende ser existencia en esa, en realidad, sino que yo creo que la ecuación en este asunto es bien importante, y no es copiarle tampoco a la izquierda o a los teóricos, pero es una cuestión real. No se trata de tener el poder y cambiar la sociedad. Hay que cambiar la sociedad para llegar a tener poder. Esa es la constante. Y transformar la sociedad conquistándola, no conquistándola por la fuerza. Es una conquista como un enamoramiento a tu pareja. Tú la conquistas con cosas buenas, hablándole, presentándole cosas, hasta que al final la convences, pero no por las armas, no por la imposición, la conquistaste. La derecha debe, si quiere ser hegemonía o tener poder, debe conquistar la sociedad. En esos términos, si se quiere románticos, idealistas, épicos. Bueno, eso es.
Bueno, Interesante yo, conversación, sin duda da para que siguiéramos conversando 2, 3 horas más, pero no en el tiempo. Lo vamos a dejar hasta acá por esta vez. Jorge tiene compromiso, nosotros también. Así que principalmente agradecerle a Jorge, a William, por su disposición, una conversación muy grata. En lo particular yo me sentí muy nutrido, salgo mucho más despierto de cómo entré a esta conversación, y le agradezco también a nuestros audio escuchas que nos escuchan por Spotify y también a nuestros espectadores de YouTube eh, por prestar atención, por encender esta chispa de buscar cosas distintas y no quedarse con que te digan en lo que tú quieres oír. Este avestrucismo en el que mucha gente de derecha, y de hecho muchos nos critican porque no les decimos lo que ellos quieren escuchar. Pero bueno, nos aman y nos odian, y así es. Lo último, Palabras al cortito, cierre. Jorgito, dale. cortito. Salgamos de la caverna. No hagamos de la caverna una realidad eterna. Y el que sale de la caverna de Platón me refiero, que vuelva a buscar el resto, que haga el esfuerzo, que no se quede afuera con la verdad y se la esconda y se la perpetúe para sí mismo y para los suyos, ¿no? Salgamos de la caverna y hagamos el esfuerzo por lo menos de salvar a los que más podamos. Ese es mi último comentario. bueno, mire, yo quería agradecer primero a Jorge por estar con nosotros, siempre una muy grata conversación. Hace tiempo va a salir si no me equivoco, la cuarta edición de tu libro, Tercera. eh, la tercera edición de tu libro, y me otorgó el honor de poder escribir el prólogo. Y la verdad que estoy muy agradecido de hacerlo. Su libro me cultivó harto. De repente me sacaba ronchas, pero por otro lado creía que de verdad estaba leyendo algo que me estaba cultivando, y eso se agradece. Segundo, agradecer a Ricardo, obviamente hoy día también, no solamente por esto, por el programa, etcétera, también porque asume la presidencia de Revista Individuo. Felicitaciones, Ricardo, por eso. Muchas gracias. Tan joven y ya asumiendo presidencias de cosas. Por lo menos espero que te pongas corbata. No, Y por no, otro no, lado, no toca corbata sin chaleco o sin saco. no, y bueno, simplemente agradecer a la radio escucha, a aquellos que siempre de repente le sacamos ronchas, pero así es la cosa. Informar que yo también voy a sacar la tercera edición de mi libro. Chin, chin. Eh, sí, chin, chin, se viene la cuña, hay que meterla. Se viene con uno que otro ensayo nuevo, que en realidad ya es como el final, porque ya estoy, este es como el síndrome de Flaubert, que nunca estoy contento con lo que escribiste. Pero hay un momento que como que tiene la forma que tú querías, y era como, ya, esta es la definitiva. En la editorial Entre Zorro y Erizos, que va a estar vendiendo en la FILSA de este año 2023, que ocurre en noviembre, así que atentos con eso. Y simplemente, bueno, también siempre recomiendo un libro. Y en este caso yo quería recomendar este de Freud, que me parece que es el mejor, digamos, que haya escrito en su vida, El malestar de la cultura, pero el cual he empezado a sospechar de que, claro, no logró captar cuál era el real malestar de la cultura, y que es precisamente la inoperancia del deseo. Es decir, la idea de que él entiende que lo peor en este cuento de la sociedad es que la cultura se entromete de tal manera de que te conforma el deseo e impide su satisfacción. Pero yo creo que no solamente hay un tema de malestar de la cultura de las reglas, sino también hay un malestar por el hecho de que tu deseo no tiene norte, y que es precisamente lo que estábamos discutiendo hoy día. Freud no logra, bueno, obviamente su odiado estudiante suizo sí logró captar esa idea, pero claro, él no se da cuenta de eso, y sin embargo también nos da algunas cuñas interesantes, precisamente para entender hacia dónde va esta cuestión del deseo y en dónde termina, ¿cierto? En la nada. Así que eso, gracias Radio Escucha, y como siempre dice don Ricardo, Hay que basarse, muchachos, lo más importante. hay que basarse. Muchas gracias, Hasta la Jorge. próxima, muchachos. Un gusto. Nos Muchas gracias. vemos.